Hola, soy Ixchel Yue, artista textil y creadora de la marca Plumbago. En mi taller nos dedicamos a hacer piezas decorativas textiles. A continuación, te mostraré los pasos básicos que hay que seguir para teñir cordones de fibras naturales y los procedimientos que se deben de cuidar para manejar los colorantes en polvo. Para esta pieza decidimos irnos por colores cobrizos, entonces aquí les pongo un poquito los colorantes en polvo que decidimos elegir para este procedimiento. Entonces, una vez que definen cuántos colores van a necesitar, es momento de saber y de volver a nuestro boceto para cuantificar y tener más claro cuánto voy a teñir de cada color. Yo ya puse la lista de estos colorantes que vamos a teñir, pero por ser color cobrizo también decidimos agregar el crudo, o sea que va a haber algunas tiras que no necesiten ser teñidas y que vamos a colocar tal cual nos la genera el hilo. Esto es meramente cuestión de gusto, cuántas quieran y cómo la imaginan. Por eso a lo mejor puede servir hacer su boceto y ya si lo quieren hacer de una manera más detallada, hasta pueden usar colores. Voy a decidir que de mis 14 cuerdas voy a dejar de entrada 4 tiras sin teñir, para que le den mucho peso porque es el color más claro y es el que puede resaltar más a la pieza. De ahí voy a designar 2 a cada una. Y el verde, como es el mismo color y solo cambia el tono, voy a decidir asignarle nada más una. Así me da un total de las 14 cuerdas que voy a teñir. Una vez definida esta lista y definidos los colores y la cantidad de cuerdas que teñiremos por cada uno, los invito a tener a su cuaderno cerca, pero ya nos acercamos al momento de ir por nuestras fibras, tener todos nuestros bonches listos y preparar el agua con la que vamos a remojar estas piezas para posteriormente poner a fuego la otra cacerola con agua, la otra vasija con agua y comenzar a teñir. Recomiendo tener un trapito para limpiar inmediatamente si hay algún accidente. Si son como yo que no saben usar los guantes o no se sienten a gusto con los guantes, creo que las pinzas pueden servir para cuidar un poco más sus manos y así poder trabajar las fibras con ellas. Y bueno, aquí lo estamos haciendo en pequeño formato porque tenemos un lugar pequeño, pero la idea es que si ustedes decidieron, por ejemplo, teñir 3 grupos de un solo color, tiñan los 3 de un jalón. No es recomendable que pasen a teñir solamente uno y ya que se teñió ese, luego tiñen el otro, porque indudablemente el color va a cambiar de una teñida a otra. Entonces, si decidieron teñir un grupo o 3 grupos o 5 grupos de un solo tono, lo tiñen en un solo momento para que su color sea más simétrico y parejo. Una vez que tienen su vasija lista y el agua preparada, yo les recomiendo meter sus fibras primero dentro de la vasija para posteriormente vaciar el agua. Este paso es recomendable en esta forma porque así nos evitamos que el agua se desparrame y hagamos algún accidente. Entonces, bueno, tengo aquí mi grupo de hilos que voy a teñir solo en ese tono y después paso el agua. Empiezo a remojar. Si ustedes han teñido ropa, el procedimiento es muy similar, no hay mucho que hacerle, pero sí cuidar que se remoje y que se absorba bien. Entonces, creo que con esa agua es suficiente. Y literal, hago esto, trabajo un poquito para que se absorba y agarre bien. Si se fijan, el algodón tiende a inflarse un poco por el efecto del agua. Entonces puede ser recomendable que pongan algo pesado o algo que pueda sumergir más y dejar los hilos adentro del agua, porque si suelto, de manera natural se levantan y quedan arriba y esta parte no se moja del todo como la de abajo. Entonces si pueden ponerle algo encima, quizás otra misma cacerola, pueda funcionar muy bien. Otra cosa que les quiero decir que es muy importante que cuidemos es que el hilo de algodón como tal tiende a teñir de manera muy ligera el agua. Si la dejan mucho tiempo, tiende a amarillar el agua. En el tema cuando tiñen colores fuertes no hay ningún problema porque se cubre por completo esas pequeñas manchas que puede generar por el color tan fuerte que vamos a teñir. Pero cuando tienen que teñir en colores suaves como un amarillito, como un rosa clarito, si no cuidan esta parte, se ve como manchado el hilo, teñido pero como manchado por eso amarillo que suelta el algodón. Entonces nada más cuiden no dejarla mucho tiempo. Bueno, entonces dejaremos remojando nuestro material en lo que pasamos a la cacerola con el fuego y preparamos el tema del teñido. Muy bien, pues estamos listos para nuestro siguiente paso. A teñir se ha dicho. Dejamos remojando nuestras fibras en lo que el agua hervía. Depende de cada fibra que tiñan, es la cantidad de grados en la que debe estar lista para teñir.
En el tema del algodón, que es con lo que estamos trabajando, que haga ebullición es los grados perfectos que necesitamos para poderlos pasar. Entonces eso ustedes lo distinguen con las burbujitas que se empiezan a hacer en el agua. Ahí ya es como que el agua está lista para tal efecto. Ya que tengo mi agua lista en el fuego, vamos a rociar y a pasar el colorante. Les recomiendo que siempre, según la marca que compren, chequen las instrucciones, porque ahí nos dan recomendaciones de que ese polvo, cuánto peso puede cubrir normalmente. Si tienen una báscula para pesar su hilo, muchísimo mejor, lo harían de una manera más perfecta. Pero no pasa nada si no cumplimos con esta perfección, este procedimiento. Es un cálculo, finalmente esto que hacemos es algo artesanal, que es más lindo, agarra unos tonos más lindos y no nos quedan perfectos, entonces ustedes no se preocupen por hacerlo de una manera más estricta. Bueno, aquí ya vacié mi colorante y con las pinzas que les comentaba empiezo a dar unas pequeñas vueltas para que se disuelva. Es bien importante no meter las tiras hasta que esté bien disuelto el polvo, que agarre muy bien. Y una vez que sientan que ya agarró, vamos a poner un poco nuestro fijador. Usen algún tipo de mandil para que también cuiden su ropa. Yo voy a usar alumbre, pero como les decía, pueden usar sal. Es lo más fácil que pueden encontrar en casa y también funciona muy bien. Entonces vamos a dar unas pequeñas espolvoradas. Es como una cucharadita pequeña, media cucharadita, de hecho no se requiere tanto, por cada litro, litro y medio. Hasta 2 litros les puede dar una cucharadita y ahí van creciendo según la cantidad de agua que esté necesitando. Volvemos a mezclar para que la alumbre también se difumine en el agua. Y listo, nuestra agua está hirviendo, ya está el colorante bien disuelto, ya tenemos el fijador también adentro del agua. Entonces creo que todo está listo, ya sentimos que la fibra está perfectamente humedecida. Nada más les recuerdo que tenemos que agarrarlas con otro hilo diferente al que estamos manejando para poderlas distinguir a la hora de pasarlo al tinte. Y recuerden siempre dejar también este pequeño respiro en el amarre, porque eso nos da libertad para que los hilos puedan bailar y se puedan teñir. Si lo dejo apretado, no va a teñir esta parte que está como muy apretada. Entonces recuerden siempre dejarlo flojito y así agarra mejor el tinte. ¿Sale? Entonces ya lo tenemos remojado, nuestra agua está lista y empezamos a vaciar. En este caso nosotros nada más estamos tiñendo un grupo, pero les repito, si ustedes decidieron teñir 4 grupos, lo hacen en una sola tanda. Entre más grande su cantidad de agua, tienen que considerar más bolsitas de colorante. El algodón es súper noble, luego se tiñe, luego agarra. Sí tenemos que esperar un poco a que se tiña por completo, porque si bien ustedes ahorita pensarían que ya se tiñó, es simplemente la superficie la que está teñida, ya que si agarramos una de nuestras fibras y la abrimos, podemos ver que todavía al interior le faltan pedacitos para que agarre y mejore el color. Esto es una muestra de que todavía no está listo, entonces seguimos meneando y seguimos esperando a que fije. La recomendación es que esté una media hora en fuego, con fuego prendido, para que agarre mejor el tono. Recuerden, cada tanto, cada 10 minutos, cada 5 minutos, darse una vuelta y hacer estos pequeños meneos para voltearlo, porque si hay una diferencia entre los hilos que están abajo a los que están encima, entonces sí denle como tortilla, literal una volteada para que agarre mejor el tono. Volvemos al mismo procedimiento de abrir nuestra fibra y si ya la vemos completamente teñida es que ya está listo nuestro material, porque luego pasa que hay unos lugares como más claritos que otros. Si vemos eso, hay que seguir esperando a que todos los hilos agarren de una manera más uniforme. Definido que ya está muy bien teñido, apagamos nuestro fuego y esperamos a que enfríe para poder retirar las fibras de nuestra cacerola. Yo a veces, sinceramente, no enjuago mucho porque finalmente la pieza es una pieza decorativa que no va a ser lavada. Yo considero que no hacerlo ayuda a que el color quede aún más intenso. Si ustedes prefieren hacerlo porque van a decidir usar la pieza a lo mejor para algo más utilitario, como un cojín, como una silla, ahí sí es 100% recomendable que la enjuaguen.
hasta retirarle todo el color, que metan agua hasta que se vaya por completo el color. Otra cosa importante es que el proceso de secado debe de ser 100% a la sombra. El sol afecta a nuestro teñido y obviamente también lo va a afectar desde el proceso que se está secando, entonces es preferible secarlo a la sombra. Vamos a identificar a la hora de colgar y de que ya está enjuagada o ya está libre de exceso de agua, el hilo diferente con el que la sujetamos. Este es el hilo diferente con el que unimos todo el grupo. Aquí meten el ganchito de metálico y con ese lo cuelgan directamente a su tendedero y así ya les queda, se colgaría tal cual del bonchecito así. Entonces así sería como esperaríamos a que seque. Entonces dejamos pasar un tiempo, ya teñimos, ya secamos, enjuagamos si lo decidimos hacer y ya las piezas están listas. Los grupos de hilos ya están perfectamente secos. Esto puede llevarles quizás un día y medio para que sequen. Y bueno, una vez secos, les quiero mostrar, les traje estos 3 ejemplos para contarles un poco acerca del teñido y de lo que podemos crear y suceder si queremos sacar otros tonos. Este del centro es el color que pusimos a teñir. Y si se fijan, tiene un tono muy simétrico porque fue lo que les decía que cuidáramos, que fuera como tonos parejos. Si abro un poquito mi fibra, pueden ver cómo está completamente teñida de adentro, ya no tengo ningunos blancos. Entonces, este es el tono que quería originalmente lograr. Pero de aquí puedo desprender otros tonos. Hay marcas de colorantes en polvo que sí son muy versátiles en la cantidad de tonos que manejan, pero hay algunas otras que nada más manejan los colores básicos y ya, si se topan con esos casos, les quiero recomendar qué hacer para lograr diferentes tonos y así no se cierren nada más a los que ofrecen estas empresas o estas marcas. Yo tengo este tono que es el rojo oscuro y decidí que a partir del rojo oscuro quise crear un tono un poco rosa y uno quizás un poco más fuchsia. En el tono rosa, si se fijan, decidí dejarlo como más artesanal, por así llamarlo. Me encanta cómo se ve, como estos pequeños manchones más claros. Se me hace que le da una textura diferente al hilo. Si se fijan, de hecho, aquí en la punta, pueden ver que aquí no respeté como la regla de que se tiña por adentro. Fue intencional dejarlo así, dejarlo con estos tonos blancos, que no agarrara bien, porque quise darle este efecto como más rústico, como más artesanal. Y para lograr este tono, a la hora de tener la vasija en el fuego, le puse un poquitito del tono rojo y le agregué un tanto de crema. Y también le mezclé otros tipos de tonos, jugué. Entonces, bueno, ustedes arriésguense a experimentar, a dejar más tiempo, menos tiempo en el fuego, a agregar otros colores, otros polvitos para que crean otros tonos. Eso es lo padre porque con el mismo color pueden crear diferentes gamas y todo entra dentro de la misma colorimetría que estamos buscando para nuestra pieza. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si les gustó lo que vieron, los invito a que se suscriban. Y si quieren aprender más conmigo, los invito a que vean mi curso online que pueden encontrar en la descripción de abajo.